Señor, háblanos por tu Espíritu. ¿Quiere pedirle eso a Dios? ¿Cuánto está necesitado de una palabra del Señor? Creo que todos, ¿cierto? Yo el primero. Gloria a nuestro Señor. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias o a encender sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículos 22. Se quedan ahí, ok, no se vayan a mover. Y 23, vamos a leer esos dos versículos. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, el tema del día de hoy. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Continuamos con nuestra serie El fruto del Espíritu es. Y hoy vamos a cubrir esta virtud del Señor, que es la mansedumbre. Dice la Escritura, versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Quiero agregar y quiero invitarlos que en esta oportunidad podamos leer todos también el versículo 24, que dice: pero creo que hemos venido aprendiendo en nuestros estudios de hermenéutica que cuando encontramos un pero, está hablando de algo que hace un contraste con lo primero que hemos leído, ¿cierto? Entonces ese pero nos habla de que todo lo que hemos leído antes solamente podrá vivir, podrá recaer, podrá establecerse en los que son de Cristo. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay un versículo además que quiero también añadir, pero vamos a verlo luego. Solamente voy a mencionar una parte de un versículo que veremos luego. El Señor Jesús, invitándonos a que conozcamos cómo es Él, el Señor Jesús invitándonos a que aprendamos de Él, justamente dijo eso: aprended de mí, que soy manso y humilde, y entonces, no antes, después dice, tendrán descanso para sus almas. Amados hermanos, creo que no encontraremos nunca ninguna persona que pueda ilustrar ni ejemplificar la mansedumbre en su máxima expresión. No encontraremos a alguien diferente al mismo Señor Jesucristo. Al mismo tiempo también diría que la mansedumbre fue tal vez la virtud que Jesús más quiso poner de manifiesto, porque seguramente Él sabía que los seres humanos nunca buscamos la mansedumbre y la humildad como cosas prioritarias en nuestra vida. Alguien muy acertadamente hace muchos años escribió lo siguiente. Él dijo esto: nosotros oramos por paciencia, oramos por amor, oramos por pureza y dominio propio. Pero ¿cuál de nosotros alguna vez ora por la gracia de la mansedumbre? Yo les establezco esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios que la mansedumbre reposara en su vida? No necesita levantar su mano. Quizá ninguna virtud es tan poco orada o cultivada como lo es la mansedumbre. De hecho, la mansedumbre es considerada más bien como una disposición natural de los seres humanos. Bueno, porque algunos piensan que son mansos porque hablan poco. Pero eso no es mansedumbre. Nosotros como que la mansedumbre no la guardamos, no la grabamos, porque parecería que como que es una inclinación natural o como modales externos más que como una virtud cristiana.
Pero amados, debemos saber esto, y creo que es un punto que lastimosamente aún como cristianos no tenemos en cuenta, o muchos cristianos a veces no tenemos en cuenta. Amados hermanos, debemos entender, repito, debemos estar claros en esto. El no ser manso es un pecado. Es algo que deshonra el evangelio, es algo que le da una mala reputación a nuestra fe y lo hace de parte nuestra. Creemos que la ofensa al evangelio siempre viene de afuera. De hecho, también es algo que pasa. Pero nosotros dejamos en vergüenza el evangelio cuando no somos mansos. Y les repito, esto es un pecado. Es un pecado delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Señor, perdóname porque yo no soy una persona mansa? Y por consiguiente, Señor, yo te pido que me des mansedumbre. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? Yo tengo que confesarles, hermanos, que escribiendo esta prédica, en el mismo día, en la misma noche de ayer, tuve que doblar mis rodillas y pedirle al Señor: Señor, hazme manso, dame esa gracia. ¿Cuántos de ustedes a veces incluso en la oración son estorbados por pensamientos que no tienen que ver con la paz, con lo que decimos ser? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos van totalmente contrarios a lo que manifestamos? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos vienen a ser atacados, invadidos por reacciones? Imaginamos reacciones. ¿No les pasa eso aquí? A nadie. Bueno, gracias, Señor, que aquí no hay de esos. Solo al pastor. Muchas veces estamos con la idea: Señor, quisiera mandarte a esa persona. A veces somos atacados por pensamientos que nos llevan a imaginar violencia. ¿Cuántos conducen aquí? Y ustedes saben de qué estoy hablando, ¿o no? ¿O qué dicen ustedes cuando de pronto alguien se les atraviesa y que dice: Señor te bendiga? ¿Cierto que sí? Por eso, hermanos, quiero confesarles y repito esto. Anoche mismo tuve que doblar mis rodillas y pedirle: Señor, dame esa gracia, cambia mi corazón, que mi vida pueda reflejar mansedumbre para que el evangelio sea exaltado. ¿Saben? Parece que nosotros entendemos o creemos que esto no es un pecado. Y ya parece normal el tratar mal a los demás en todo lugar donde estemos. De hecho, es lo que vemos en todas partes. La agresividad, fruto de nuestra vida a veces pasada, fruto de nuestra forma de crianza, eso puede ser una buena disculpa. Pero ¿es eso la vida de un cristiano? ¿Es eso acaso el motivo por el que Cristo entregó su vida en la cruz? Para que yo dé disculpas diciendo: es que a mí mi abuelita me pellizcaba cuando era pequeño. Y es verdad que marcan muchas cosas. Y ustedes y yo sabemos que hay cosas que nos han marcado. Pero entonces, ¿dónde está la cruz en nuestras vidas? Yo me lo pregunto hoy. ¿No se hace usted esa pregunta? Así, quiero decirles que para el Señor Jesús, ser manso es algo crucial, fundamental, importante. Y ya veremos de aquí en adelante cómo la mansedumbre marca un antes y un después en nuestras vidas. Cómo la mansedumbre puede cambiar un instante de dificultad en un momento de victoria para la gloria de Dios, pero también para bienestar de nuestras almas. Ahora vamos a leer el versículo del que hablábamos. Y vamos por favor a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vamos a leer hasta el 29 nomás realmente.
Dice la escritura, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29. ¿Sabe? Si no lo tiene rayado ahí en su Biblia, márquelo. Márquelo ahí. Y que nunca se le olvide. ¿Dónde está eso? Mateo 28. No, Mateo 30, ¿no? 30, 11. Así estoy molestando. Mateo 11, versículo 28 al 30. Llevad, ahora vamos a ver, perdón, dije que hasta el 29. Vamos a leer este versículo y vamos a, por favor, ya les dije, márquelo ahí. Llevad mi yugo sobre vosotros y vengan a mi escuela y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos podrían decirle al Señor hoy: Señor, tu promesa de darle descanso a mi alma nunca había sido tan oportuna, nunca lo había necesitado tanto? ¿Cuántos le pueden decir: Señor, yo estoy cansado, cansado de comenzar los días con la ausencia de la mansedumbre? Oh, bendito Dios, estoy cansado de que mis pensamientos comiencen a deambular. Gracias, Señor, porque me permites un tiempo en la iglesia, pero yo quiero más. ¿Cuánto le pueden pedir eso? Yo quiero levantarme todos los días con el deseo de disfrutar de tu presencia, de tu guianza en mi vida. Gracias, Señor. Por ser tan generoso, por acogerme como yo soy, pero gracias también por tu palabra. Porque a veces siento carga, Señor, confusión. A veces en mis días vienen pensamientos de mis viejas heridas, y el dolor y la tristeza por cosas pasadas no desaparece. Y a veces vienen nuevos dolores que son como una lupa que viene a mirar lo más pequeño y convertirlo en algo grande, que son como un gran megáfono, como un gran parlante, a través de los cuales, Señor, tú nos recuerdas que tenemos asuntos pendientes en el alma. ¿Sabe? A veces tenemos como fracturas en nuestros huesos que no sanaron bien. Un hueso que tal vez no encajó bien será algo que dará dolor por toda la vida. Hay corazones que han sido rotos por primera vez y quedaron susceptibles al dolor. Y esto es algo recurrente. Esto es algo que se repite. Pero déjeme decirle que hay una solución para eso. Y esa solución se llama Jesucristo. Su mansedumbre, su testimonio, su amor y su humildad incrustadas en nuestra vida pueden causar esos cambios. Dios bendiga el amén que escuché por ahí. Debemos darle gracias al Señor, que no desprecia nuestras lágrimas, nuestras tristezas, nuestros quebrantos ni nuestras debilidades. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y entonces, no antes, después de que aprendamos de Él, entonces dice el Señor que habrá alivio, descanso, refrigerio para nuestras almas. Amados, Jesús sabe algo que quiere enseñarnos, y es que sin mansedumbre y humildad no podremos acercarnos a Él para recibir descanso, el perdón de nuestros pecados, la paz, amor y todo lo que Él es y tiene para nosotros. Nosotros leemos a veces con gran gusto y con gran admiración los ejemplos, las historias de aquellos que se rindieron a Jesús. ¿Sabe una cosa? Ellos son seres humanos, o fueron seres humanos como usted y como yo, con problemas de salud,
con problemas de pecados terribles, con angustias, incluso con la muerte rondando sus vidas, o incluso rondando, o la muerte visitando sus familias. Así todos esos que hoy leemos en la Biblia se acercaron al Señor. Ninguno se acercó al Señor en perfecta santidad, ninguno se acercó al Señor en perfecta mansedumbre. Recuerdo que, ¿cuántos saben que al apóstol Juan se le llama el discípulo amado, el apóstol del amor? Pero un día, dejando un pueblo que rechazó al Señor, dijo: Señor, ¿por qué no pides que le caigan rayos a estos? Qué amoroso el hermano. Sería importante entonces, hermanos, observar cómo Jesús le daba respuesta a todas sus desgracias, las desgracias de aquellos que se acercaban a Él. Y definitivamente cuando vemos todas las historias, todas las cosas que Jesús hizo, podemos ver reflejada la humildad y la mansedumbre de Cristo de una forma extraordinaria. Él quería enseñarles humildad y mansedumbre, y vemos como las personas del Nuevo Testamento que la Biblia describe le dieron respuestas santas a Jesús en un cambio de carácter y vidas transformadas. Estas personas no solo escucharon la enseñanza de Jesús como lo estamos haciendo hoy nosotros, no, sino que estas personas pusieron por obra la enseñanza de Jesús. Es por eso que vemos a una mujer pecadora como María Magdalena ser la privilegiada, ser la primera persona en ver a Jesús resucitado. Es como vemos a un hombre como Pedro, que al final del tiempo, cuando pudo recibir y poner en práctica la enseñanza del Señor Jesús, pudo dar testimonio y llegó antes de morir a decir: tienen una palabra, la palabra perfecta, la palabra más segura, la palabra profética. Sigan esa palabra. Ese impetuoso Pedro ya no quiso llamar la atención hacia él, no quiso ser el sobresaliente. Ahora Pedro, lleno de mansedumbre, dijo: sigan la palabra, porque eso es lo que dará vida a ustedes. La frase "aprended de mí" no debe ser para nosotros solamente una frase, sino un mandato. Debe ser un mandato si quiero servirle al Señor genuinamente. Es que esa frase es tremenda, hermanos. Venid a mí. ¿Cree usted que debería aceptar esa invitación en este día? ¿Cree usted que esa invitación es para usted? Yo sí creo que es para mí. Y quiero repetirles el verso 24 que leímos de Gálatas, porque quiero que veamos la importancia de la mansedumbre. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repito este versículo solo para decir que la mansedumbre en nuestras vidas no es una opción, hermanos. La mansedumbre en nuestra vida es una obligación que se cumple no de fuerza carnal ni por nuestro propio intelecto y capacidad. Se cumple cuando usted y yo dependemos y tenemos en nuestra vida el Santo Espíritu, el fruto del Espíritu, al cual usted y yo estamos invitados a tener. Lastimosamente nosotros pensamos que el manso es menso. Pero el significado bíblico de mansedumbre no es que el débil es manso, no. O les pregunto, ¿el débil es manso? No. Hay algo más en alguien que es manso. El manso es fuerte.
porque se necesita fortaleza y valentía para no mover un solo de nuestros dedos, para no abrir nuestra boca cuando somos agredidos. Amados hermanos, en las escrituras ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con toda confianza. El manso no se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación cualquiera que sea. Además, el manso vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Y esto le permite poder decidir qué hacer y qué hablar ante un suceso o una persona en específico. La mansedumbre nos lleva a aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas y entender que es para nuestro bien. Amados hermanos, el manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo gracias a las experiencias que Dios trae a su vida. Y sabe, ganamos mucho cuando permitimos que Dios haga las cosas a su manera. Cuando entendemos que lo que Dios hace traerá bendición a nuestra vida, porque eso protege nuestro corazón de la amargura. Amados hermanos, el manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos. Los respeta y los valora porque sabe que también han sido creados a la imagen de Dios. ¿Golpearía usted la imagen de Dios? Todos decimos ahora que no. Pero entendiendo que los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿cómo seríamos capaces de golpear a alguien si está creado a la imagen de Dios? ¿Cuán grande sería el irrespeto a nuestro Dios? Pero esa tentación está presente en nuestras vidas. Por eso cuando vaya conduciendo otra vez, entonces acuérdese, no debe ni desear mandar a nadie allá al Señor. Ahora, la palabra bíblica para mansedumbre no es fácil de traducir al español. Muchas traducciones usan en su lugar gentileza, bondad o humildad. Pero estas palabras comunican cierta debilidad que no se encuentra en el original, en lo realmente, en el significado original de la palabra mansedumbre. Porque la palabra mansedumbre no es solamente gentileza, no es solamente que yo soy gentil, no es solamente que yo soy humilde, no es solamente que soy bondadoso. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir. Y la mansedumbre crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra alma. Surge de lo más íntimo de nuestro ser y nos equipa para que se cumpla la obra de Dios en y a través de nosotros. Una de las cosas que escribía Pablo a Tito me llama la atención. En Tito 3:2 dice: enseñando Pablo a Tito le daba la orden de cómo, o le mostraba cómo debían ser aquellos que eran servidores de Dios. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amados hermanos, puede que Dios habite en nosotros, pero quien toma la decisión de hacer algo somos nosotros mismos. Por lo que si somos mansos, amables o generosos o gentiles con otras personas, es porque nosotros mismos hemos decidido hacerlo de corazón. Y es lo que más vale de una persona. Cuando nosotros de corazón decidimos obedecer a Dios, y sobre todo en este campo de la mansedumbre, en estos tiempos donde la generosidad, el amor y todas las buenas obras son tan escasas. Yo quiero que observemos también las diferentes cualidades de las que la Biblia nos dice sobre la mansedumbre.
Vemos el fruto del Espíritu Santo entonces, que es nuestra serie que estamos hablando. Tendremos que hablar obligadamente del fruto del Espíritu Santo. Y una de las formas en las que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros es cuando Él nos da una disposición más humilde y mansa. La persona llena del Espíritu Santo busca que Cristo sea exaltado y no va en busca de su propia gloria. Esa persona que tiene ese fruto de la mansedumbre es alguien enseñable y no anda con exigencias, buscando tampoco a quien amedrentar. El manso ha dejado atrás los arrebatos emocionales. ¿Sabe? Es terrible cuando somos emocionales y la iglesia se invade de esa emocionalidad, porque falta que caiga un pequeño alfiler y ya puede ser eso motivo de discordia. Necesitamos como iglesia rendirnos a la guianza del Espíritu Santo y necesitamos nosotros como integrantes del cuerpo de Cristo entender que la mansedumbre es muy importante, tan importante que parece ser uno de los más expuestos o mayores enfoques que Jesús tenía sobre cómo mostrar su carácter. Así que, hermanos, el manso ha dejado atrás los arrebatos emocionales, el control de sus emociones está bajo la guía del Espíritu Santo, y es por esta razón que todas sus palabras y acciones traen vida, acercando a las personas a Cristo. ¿Cuántos quieren atraer gente a Cristo? Todos queremos, y algunos me dicen: no, pastor, qué bueno, dentro de poco vamos a necesitar un local muchísimo más grande porque creemos que esto se va a llenar. Y la pregunta es, ¿nuestro carácter está acercando a la gente a Cristo o la está alejando? Amados hermanos, la mansedumbre nos enseña y nos ayuda a tratar a los demás con respeto. La mansedumbre como fruto del Espíritu. No estoy hablando de aquellos que se hacen los mansos, no. Estoy hablando de la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo. El carácter de un hijo de Dios tiene que mostrar entereza de carácter y fuerza para controlar los impulsos. ¿Cuántos necesitan eso? Aquí no son capaces. Está bien, no necesitan levantar la mano. Pero ¿cuánto necesitamos controlar nuestros impulsos? Voy a repetirlo hasta que todos confiesen. Pecadores. Amados hermanos, la mansedumbre no nos lleva a callar tampoco ante lo que está mal. No significa que porque yo soy manso me quedo callado todo el tiempo. De hecho, Jesús no lo hizo así. Nos ayuda a hablar a favor de la justicia, mostrando respeto, aun cuando no estemos de acuerdo con las palabras o acciones de los demás. Amados hermanos, la mansedumbre no es sinónimo de pasividad, sino que nos ayuda a enfocarnos en hacer lo correcto de una forma que honra a los otros. La mansedumbre definitivamente muestra el carácter de Dios en nosotros. Somos escogidos de Dios. Él nos ha amado y santificado. Y eso se tiene que notar. Eso se tiene que ver. La pregunta ahora es para todos. Señor, ¿se está viendo el carácter tuyo en mi vida? No me tuerzan los ojos. Ni tampoco ahí las parejas se den codazos ni nada de eso, no. Por favor. Es imposible que sigamos igual, hermanos, si tenemos el carácter de Cristo, si decimos que hemos nacido de nuevo. Porque pasamos entonces a reflejar el carácter de Dios a los demás con más humildad, más amabilidad y paciencia. Es algo que nos proponemos hacer cada día. ¿Y por qué lo haríamos? ¿Por qué usted se propondría ser cada día más humilde? ¿Por qué?
por agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho por nosotros y también por amor a los demás. En la medida en que permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos revista de todo lo que le agrada, podremos reflejar más y más a Él y a los demás quién es realmente el que vive en nosotros. Amados hermanos, el perdón fluirá con mayor facilidad y gracia. Y sobre todo, amados hermanos, Cristo será glorificado en nosotros. Colosenses 3, 12 y 13 nos dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. Soportándoos. A veces a mí me toca soportar aquí a algunos, pero yo los amo. No, mentira. El Señor sabe que Cristo es glorificado cuando nosotros realmente nos comportamos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Cuando usamos de benignidad, humildad y mansedumbre y de paciencia. Ahora, como Cristo es nuestro modelo y Él nos mandó a ser mansos y humildes, yo creo que nosotros necesitamos observar la manera como Él caminó, como Él trató a los hombres, como Él habló con los hombres, cómo se relacionaba con ellos, cómo reaccionó cuando Él fue humillado. ¿Para qué? Para ver si podemos imitarle. Yo creo que esto es la parte central de esta predicación. Y voy a repetir esto. Como Cristo es nuestro modelo y Él nos mandó a ser mansos y humildes, yo creo que necesitamos todos nosotros observar la manera como Él caminó, cómo Él trató a los hombres, cómo Él habló con los hombres, cómo se relacionó con ellos, cómo reaccionó cuando Él fue humillado, para ver si podemos imitarle. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es la expresión externa de la humildad. Porque en la palabra se nos manda a vestirnos de humildad. En la palabra se nos manda a caminar en humildad y a evitar la falsa humildad. En otras palabras, la palabra nos dice que no podemos, no debemos, ni damos gloria a Dios cuando actuamos con hipocresía. Por eso tenemos que fijarnos cómo es que Cristo caminó. Ahora, la persona llena de la sabiduría de Dios es alguien sabio. La persona llena de la sabiduría que viene de Dios no busca sobresalir, no busca ser aplaudida, hace lo que es correcto delante de Dios en cada situación con humildad y mansedumbre. Esta persona reconoce que no es sabia en su propia opinión o por sus propios méritos, sino gracias a la obra de Dios en su vida. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por su obra en sus vidas? Esta certeza de que Dios está en nuestras vidas ayuda a comportarnos de una forma digna y agradable a Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos saben que Cristo está en sus vidas? Amén. ¿Y cuánto de su vida está en Cristo? Se acabaron los amenes. Por favor, vamos a Santiago capítulo 3, versículo 13. Uy, estoy un poquito. Santiago no tiene sino 60 capítulos. 6 nomás. Amén. Voy a hacer una pregunta. Y quédense ahí porque vamos a quedarnos unas 3 horas todavía en ese. ¿Cuántos tienen sueño ya? ¿Dijeron amén?
Algunos hermanos se están rascando de allá los ojos. Dice la escritura, comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Si usted es sabio, tendrá que mostrar por su buena conducta sus obras, ¿cómo? En sabia mansedumbre. Yo creo que, permítame antes mostrarles que en el contexto Santiago dijo cosas que valen la pena observar. Devolvámonos un poquito. Ahí en Santiago capítulo 3, habla de la lengua. Porque me miran así, no los voy a criticar. ¿Sabe? Versículo 2 del capítulo 3 de Santiago dice: porque todos ofendemos muchas veces. Miren, no pocas veces. Interesante, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón o persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, hermanos, estamos sin poder refrenar este cuerpo porque nosotros ofendemos muchas veces. ¿Y sabe lo más triste? Ofendemos a los que decimos amar. Saltemos al versículo 6. Vamos a la lengua. Saquen ahí la lengua. No, mentiras. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, escuche esto, y contamina todo el cuerpo. ¿Sabe cuántas veces nos tenemos que arrepentir de las palabras que hemos dicho? Hoy es un buen día para que hagamos eso y podamos pedir perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. Pero no solamente que contamina todo el cuerpo, sino que inflama la rueda de la creación. Pero mire hasta donde llega su lengüita. Y ella misma es inflamada por el infierno. Mire lo que dice el versículo 7, voy a seguir leyendo. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Wow, hasta los animales son obedientes, pero nuestra lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con esa tratamos mal a nuestros hijos, a nuestra esposa, y los hijos tratan mal a los padres. ¿Cuántos hijos están aquí contentos de escuchar esto? ¿Ah, no? Si se molestan y si se ofenden, ya saben mi respuesta. Me alegro. Porque es necesario que ustedes y yo sepamos hoy que Dios no es juego, que Dios no está jugando. Pero si usted está jugando a la iglesita, permítame decirle que de nada sirve, porque afuera su lengua traerá el mismo infierno a su casa, a su vida, a su trabajo, a su escuela, a cualquier parte donde usted se encuentre. Porque con ella usted bendice a los hombres, bendice a Dios y maldice a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Y aquí hay una pregunta. Versículo 10. ¿De una misma boca proceden bendición y maldición? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Vamos al versículo 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os tratéis ni mintáis con la verdad. O sea, no digan que son mansos, no digan que son cristianos, si todavía en sus corazones hay celos amargos y contención. Porque versículo 15 de ahora del capítulo 3, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow,
Por lo tanto, no somos hijos de Dios y usamos de esta sabiduría. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Todo por la ausencia de mansedumbre. Versículo 17, y aquí hay un pero, y ya saben que me gusta parar un poquito. Pero, aquí hay un cambio. Wow. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura es sinónimo de santidad. De pureza es eso. Después es pacífica. Esta sabiduría trae paz, trae amabilidad porque es amable, es benigna, trae bondad, trae misericordia porque esta sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántas de estas virtudes faltan o están en nuestras vidas? Verso 18, y el fruto, no frito, yo tengo hambre parece. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amados hermanos, sin mansedumbre no hay paz. Y quiero seguir en Santiago, verso 1 del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Dónde nace la ausencia de paz? ¿No es de vuestras pasiones? Esto significa que impulsos, reacciones, sentimientos. ¿No es de ahí? Y aparte de eso, las cuales combaten con vuestros miembros. Y todavía mire lo que trae el problema, porque este es un solo tema. Yo sé que en la Biblia uno lee capítulo 1, capítulo 2 y cuando termina un capítulo uno cree, no, esto ya no sigue, esto es otra historia, pero aquí no. Aquí sigue hablando de lo mismo. Versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Versículo 2, perdón. Codiciáis y no tenéis. Y escuche, y ahí hay un punto y coma, ¿ok? Codiciáis y no tenéis. La falta de mansedumbre trae ruina. Cierra los cielos a la bendición. Oh Señor, ayúdanos a ser mansos. ¿Cuántos pueden pedirle eso al Señor? Mira lo que dice después de ese punto y coma: matáis y ardéis de envidia. Matáis a veces en nuestros pensamientos, se lo mandamos al Señor rapidito, ya lo dijimos, ¿no? Pero la palabra de Dios también nos dice que matar es odiar. Jesucristo mismo lo dijo. Es cierto que se os fue dicho no mataréis, pero yo os digo que cualquiera que odia, en versión Oscar 1:1, no, parafraseando, cualquiera que odia a su hermano es reo de muerte. Wow. Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y no puedo pedir porque si no soy manso, yo digo, yo me las arreglo solo. Y cuando somos mansos podemos pedir, pero cuando nosotros pedimos y no estamos y llegamos a pedir aún faltando la mansedumbre, entonces nuestras peticiones son mal hechas porque pedimos para nuestros propios deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Alguien sin mansedumbre es un enemigo de Dios. Amados hermanos, la mansedumbre nos ayuda a enfrentar el odio y la justicia. Y así es que ni aun las circunstancias más extremas logran sacar de quicio al manso, tal como hizo Jesús en sus momentos más difíciles. Así también el manso continúa bajo el dominio del Espíritu de Dios, aunque lo insulten y lo maltraten. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Yo el primero. Muchos hablaron mal de Jesús y actuaron en su contra, pero Jesús continuó enfocado en su misión. No respondió con insultos. Unas veces guardó silencio, otras veces habló la verdad con firmeza y amor. Y luego continuó con la obra que había venido a hacer, porque tenía claro que el Padre se encargaría de hacer justicia.
Oh, que podamos entender eso. Dios hará justicia. No podemos tomar la justicia por nuestra propia mano. Por ello el manso no tiene que dejar pasar las injusticias sin hablar ni actuar. Nosotros podemos ser mansos y debemos ser mansos, pero hablaremos y actuaremos cuando sintamos que Dios nos mueve a hacerlo. No como una reacción física o emocional descontrolada o violenta. La mansedumbre nos lleva a tratar a los demás como deseamos ser tratados nosotros, con amor, respeto y dignidad. Amados hermanos, la mansedumbre es parte de nuestro llamado. Hemos sido llamados para bendecir, y esto incluye a aquellos que nos insultan. No es nada fácil, pero esto es un vivo ejemplo de lo que es actuar guiados por la mansedumbre que viene de Dios. Porque esta mansedumbre nos permite bendecir y reaccionar de forma agradable a Dios, porque hemos sometido nuestra vida bajo el Espíritu de Dios, que nos lleva, que nos guía, que nos dirige. Y vuelvo a decir, esto no es algo que pasa desapercibido, esto se va a notar. Y lo notan aquellos que nos rodean, y obviamente lo nota nuestro Dios. Está bien de que usted quiera ser manso hoy por mantener cordialidad con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Eso está muy bien. Pero debe entender que esta mansedumbre de la que estamos hablando va a un paso mucho más alto, porque es para darle respuestas santas a nuestro Dios, primeramente, antes que a los hombres. Yo creo que la pregunta que todos nosotros quisiéramos tener respondida entonces es la siguiente: si es tan importante, tan vital ser manso y humilde, ¿cómo yo formo eso en mi vida? Bueno, Dios lo forma, pero lo forma a través de un proceso del cual tenemos que hablar. Y entonces preguntamos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo surge en mí la humildad y la mansedumbre? Porque debe surgir, porque a no ser de que yo esté hablando aquí con angelitos, creo que todos la necesitamos. Bueno, para llegar a esto, no es simplemente que tengo que pasar a través de ciertas situaciones, quizás recurrentes, difíciles. Es que yo tengo que llegar a cierto punto. Si paso por las situaciones difíciles y no llego a cierto punto, no se forman estas cualidades. Yo necesito, hermanos, escuchen esto. ¿Cuántos quieren levantar su mano derecha? Por favor, levante su mano derecha. ¿Ya? ¿Tú también? Ahora les pido levante su mano izquierda. Así se desperezan, gracias. Amén. Entonces, yo necesito llegar a ver la profundidad para poder alcanzar esto, para llegar al punto exacto. ¿Sabe cuándo tenemos el punto exacto para comenzar a tener ese fruto en nuestra vida? Hasta que yo vea la profundidad de mi pecado. Hasta que yo no vea esto, yo no puedo cultivar esas cualidades. Yo necesito llegar a ver cuán incapaz soy de ser ejemplo para otros, a los que incluso trato de enseñar. Pero separado de Cristo, no puedo. Soy incapaz, tengo una imposibilidad en mí mismo. Yo tengo que llegar a ver hasta el punto de sentir convicción que mi espíritu de condenación contra otros a mí mismo me acusa y a mí mismo me condena. Porque sabe, a veces yo quiero enseñarle a otros cómo hacer las cosas bien, pero yo mismo las estoy haciendo mal. Y a veces no, déjeme decirle que eso no es algo que uno se propone. Es su carácter irascible, a veces el que le hace llegar a estos momentos. Y recuerden lo que se dice: cuando uno tiene un dedo acusador, tiene 3 que lo están señalando. ¿Cierto que sí? Tengo que llegar a ver todo esto, tengo que llegar a sentirme aplastado, yo tengo que llegar a ver lo ciego que había estado hacia mi propio pecado,
a mi propio pecado, que en este caso es la falta de mansedumbre. Porque sabe una cosa, no es que, no solamente es que tengo que ver mi pecado, el problema es que a veces no consideramos pecado. A veces consideramos ligero el hecho de no ser mansos, como que es poca cosa. Yo tengo que llegar ahí porque eso es lo que me humilla, y yo quiero ser humillado por Dios, porque es la única manera en que yo puedo alcanzar a ser manso. Y la única manera que yo alcanzo a ser humillado es cuando yo me comparo con mi Señor. Cuando yo me doy cuenta de mi debilidad, de mi pobreza espiritual, cuando me comparo con Cristo. Pero usted y yo tenemos el vicio de compararnos con los mismos seres humanos. Pero cuando me comparo con Cristo, cuando me comparo con su mansedumbre, yo quiero decirles, amados hermanos, que me siento totalmente derrotado. Yo no sé usted, pero yo me siento derrotado. Él es manso y humilde de verdad, y nosotros solo fingimos una mansedumbre. Hace falta que el Espíritu Santo hoy tome nuestra vida y nos levante donde Cristo quiere que nosotros estemos. Amén. Hasta que no admitamos la profundidad de la depravación humana dentro de nosotros, la humildad no podrá hacer efecto. No me quitará el velo para poder ver la profundidad de mi vergüenza. Solo hasta entonces será realidad la mansedumbre en mi vida. Aprendemos a ser mansos cuando examinamos la Biblia y seguimos el ejemplo de Cristo. Él mismo nos animó a que aprendiéramos de Él cómo ser mansos y humildes de corazón. ¿Sabe? Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cierto que lo hemos leído? Él no dijo: aprendan del pastor, aprendan de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su abuelito, de su tatarabuelo. No, aprendan de mí, porque Él es la fuente de la mansedumbre y la humildad. Y solamente cuando ponemos los ojos en Él, podremos nosotros alcanzar esa verdad en nuestras vidas. Entonces el problema está en el punto de referencia, porque cuando te comparas con Cristo, porque es Él el que nos insta. Yo no les estoy pidiendo que se comparen conmigo, es la palabra de Dios que dice que nos comparemos con Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo tengo algo que enseñarles. Entonces es ahí que yo comienzo a ver la enormidad de la diferencia. Amados hermanos, somos llamados a ser mansos. Pablo le dijo a los efesios en Efesios 4, 1 y 2: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Amados hermanos, la persona mansa tratará siempre de restaurar. Cuando Cristo vino y caminó en la tierra, Él no vino a golpear a los hombres. ¿Saben por qué Él no vino a golpear a los hombres? Porque Él ya recibió todos los golpes. Porque Él recibió de forma voluntaria todos los golpes que usted y yo merecíamos. Jesús, una vez saliendo del Jordán, vino a una predicación en una sinagoga. No vamos a ir ahí porque por tiempo. Y dice el texto que después de que predicó y confrontó a toda la gente, lo llevaron a la parte más alta del monte donde estaba, y luego él estaba sentado en el templo, de donde había estado sentado en el templo, lo llevaron a un monte muy alto. Y la escritura dice que lo quisieron tirar abajo, quisieron tirarlo al abismo. Y la escritura dice que Él se les fue. Ellos no se dieron ni cuenta, Él es todopoderoso.
Pero ¿saben cuál es la obra grande de mansedumbre ahí? Que Cristo había podido solamente con un soplo tirarlos a todos abajo al abismo. Pero esa es mansedumbre. Él no quiso hacerlo porque Él es manso y humilde de corazón. Aunque querían hacerle daño, Él respondió con humildad, con mansedumbre. Yo quisiera tener eso. ¿Usted, hermano? Amados hermanos, en nuestro individualismo áspero y tosco pensamos que la mansedumbre es debilidad. Y no es así. Veamos qué es mansedumbre una vez más. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido a él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él fue maltratado de palabra y obra y no reaccionó violentamente. Él pudo herir a toda esa multitud, pero él no quiso hacerlo porque la ira hiere. Pero la mansedumbre sana, perdona y restaura. La ira hiere, pero la mansedumbre sana. La mansedumbre perdona y la mansedumbre restaura. Luego en la cruz, con los hombres que le latigaron, con los hombres que clavaron sus manos y sus santos pies, los hombres que lo insultaron, los hombres que lo desnudaron y lo avergonzaron. Y Cristo, en pleno control del poder del universo, con toda la autoridad posible, se le ocurre pronunciar algunas de las palabras más tiernas y poderosas que nunca se pronunciaron. Él dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, solamente los mansos recibirán el privilegio y el nombre maravilloso de ser bienaventurados. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oh, gloria a Dios, que usted y yo podamos ser llamados mansos. Que ustedes y yo seamos encontrados mansos el día que demos cuenta a nuestro Dios. Mateo 5:11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Sabe? Si nos tratan mal, si nos vituperan, si nos golpean, si nos agreden, pero no es por la causa de Cristo, es porque no somos mansos y no somos bienaventurados. Más bien, somos de aquellos que la sabiduría terrenal, la diabólica, nos tiene atrapados. Verso 12 de Mateo 5: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quieren pedirle a Dios mansedumbre? ¿Quieren entender un poco más qué es la mansedumbre? Él la enseña cada día, en cada momento, en cada pasaje de la Biblia. Cada vez que Cristo habló, cada vez que Cristo actuó, todo estaba basado en la mansedumbre, en ese fruto maravilloso que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen: yo lo necesito? Padre, necesitamos la mansedumbre, Señor.